En los antiguos confines de Judea, donde el velo del tiempo se desdibuja entre la realidad y la leyenda, se gestaba una historia tan vasta como misteriosa, tan oscura como intrigante. En los susurros de los vientos nocturnos y en las sombras que danzaban en las paredes de las cavernas, se contaba la leyenda de un hombre cuya existencia desafiaba las leyes mismas de la naturaleza, cuyo origen estaba envuelto en un manto de oscuridad y dudas. Soy Sansón, y esta es mi historia. Se decía que mi madre, una mujer marcada por visiones perturbadoras y presagios ominosos, había sido visitada por una entidad misteriosa en los rincones más profundos de la noche, una entidad que emanaba una presencia tan antigua como el mismo tiempo. En aquellos oscuros sueños que se entrelazaban con la realidad, la entidad prometió un hijo cuyo destino sería forjado en las llamas de lo sobrenatural, un hijo destinado a ser la encarnación misma del poder desatado, una fuerza que trascendería las fronteras entre lo humano y lo divino. Así, en medio de la incertidumbre y el temor, nació Sansón, cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos como un eco distante de un pasado olvidado. Su llegada al mundo estuvo marcada por señales ominosas y augurios siniestros, dejando a quienes lo presenciaron con más preguntas que respuestas. ¿Qué sería este niño, nacido de la unión entre lo humano y lo divino? ¿Qué poderes insondables yace oculto tras su mirada, tras su sonrisa inocente? A medida que crecía en las sombras, su presencia inspiraba temor y fascinación en igual medida. Se susurraba que su fuerza descomunal no era más que el fruto de un pacto con lo sobrenatural, un pacto cuyos términos permanecían ocultos en las profundidades del abismo, un vínculo que lo ataba a fuerzas más allá de la comprensión humana. Cada gesto, cada movimiento, estaba impregnado de un aura de poder y misterio, alimentando la creencia de que era más que un simple mortal, que su destino estaba entrelazado con fuerzas más allá de toda razón y comprensión. Con el paso de los años, Sansón se convirtió en una figura envuelta en un halo de oscuridad, cuyos actos eran tan enigmáticos como inquietantes. Se contaban historias de prodigios y horrores que dejaban a quienes las escuchaban con la piel erizada y el corazón lleno de dudas. Se decía que su poder no conocía límites, que era capaz de doblegar a sus enemigos con una facilidad que desafiaba toda explicación racional. Qué fuerza misteriosa le daba la capacidad de arrancar las puertas de las ciudades con sus propias manos, de enfrentarse a las bestias más feroces con una valentía que rayaba en la locura. Pero mientras la leyenda de Sansón crecía, también lo hacían las preguntas sin respuesta. ¿Cuál era el verdadero origen de su fuerza descomunal? ¿Qué oscuros secretos se ocultaban tras su enigmática presencia? ¿Acaso era un simple mortal o algo más, algo surgido de las profundidades de lo desconocido? En medio de un mar de incertidumbre y confusión, la historia de Sansón continuaba su marcha inexorable hacia un destino que solo los dioses podían vislumbrar. Un destino marcado por el peso de la oscuridad y la ambigüedad, donde las respuestas se perdían en las sombras y solo las preguntas permanecían como testigos silenciosos de la verdad oculta. Una verdad que aguardaba paciente en los abismos del tiempo, esperando ser revelada a aquellos lo suficientemente valientes para buscarla. En una tierra donde la oscuridad era más densa que la luz y las bestias acechaban en cada sombra, Sansón se encontró cara a cara con una bestia que desafiaba incluso su inmensa fuerza, un león, feroz y hambriento, con un rugido que hizo temblar las montañas y un brillo en sus ojos que anunciaba la muerte. El león se abalanzó sobre Sansón, buscando devorar a su presa con garras y dientes afilados. Pero Sansón, imperturbable ante la amenaza, se alzó con la ferocidad de un titán, sus músculos tensos como cables de acero. El combate fue épico, una danza mortal entre el hombre y la bestia, donde cada golpe resonaba como trueno en la noche. Sansón luchó con la furia de un dios enloquecido, sus manos convertidas en garras de hierro que desgarraban la carne del león, mientras el rugido del animal se mezclaba con el clamor de la batalla. Finalmente, con un último esfuerzo desgarrador, Sansón venció al león, su cuerpo yaciendo inerte a sus pies, su rugido silenciado para siempre. Y así, en medio de la oscuridad y el silencio, Sansón se alzó como un héroe victorioso, su fuerza y coraje grabados en las leyendas que perdurarían a través de los siglos. La destrucción de los filisteos es un evento clave en la historia de Sansón, marcado por su desgarradora venganza y su increíble fuerza. Después de que su esposa fuera entregada a otro hombre, Sansón,
cegado por la ira y el dolor, desató su furia contra los filisteos, quienes eran sus enemigos jurados. Armado solo con su determinación y una fuerza sobrenatural otorgada por Dios, Sansón se lanzó contra el ejército filisteo con una ferocidad que los dejó estupefactos. No necesitaba armas sofisticadas. Su propia fuerza y determinación eran suficientes para sembrar la destrucción entre las filas enemigas. En la feroz batalla que siguió, Sansón demostró una vez más su estatus como un guerrero sin igual, aplastando a sus enemigos con una ferocidad que parecía más propia de una fuerza divina que de un hombre mortal. Los filisteos, atónitos ante la magnitud de la fuerza de Sansón, apenas podían hacer frente a su embate implacable. Cuando el polvo finalmente se asentó, los campos estaban sembrados de cadáveres filisteos, testigos mudos de la furia de Sansón y su determinación inquebrantable. La destrucción de los filisteos por parte de Sansón se convirtió en una leyenda que perduró a través de los siglos, recordando la fuerza descomunal y la implacable venganza de este héroe trágico. En el siniestro escenario de la traición, Dalila, envuelta en un manto oscuro que emanaba el frío de la perfidia, se deslizaba como una sombra entre las sombras. El brillo de sus ojos, más allá del velo que ocultaba su mirada, reflejaba la oscuridad de su alma, una oscuridad alimentada por la ambición y la malicia. En silencio, con pasos apenas audibles, se acercó a Sansón, cuya figura imponente yacía rendida al sueño. El héroe, ajeno al peligro que se cernía sobre él, reposaba confiado en la fuerza que lo había caracterizado en tantas batallas. Pero Dalila, instrumento de la traición urdida en las sombras más profundas, no vaciló en su cometido. Con manos temblorosas pero firmes, tomó las afiladas tijeras, cuyas hojas relucían con la promesa de la traición. Cautelosa, Dalila se adentró en la vasta cabellera de Sansón, cada mechón un recordatorio de la fuerza que él poseía, una fuerza que ella estaba dispuesta a arrebatarle. El susurro de las sombras se intensificaba con cada corte, como un coro de voces malignas celebrando la caída inminente del héroe. Las tinieblas, cómplices de la traición, se cerraban en torno a ellos, devorando la luz de la verdad y alimentando la oscuridad que envolvía el corazón de Dalila. El oscuro pacto entre Dalila y las fuerzas del mal se consumaba en cada mechón de cabello cortado, sellando el destino de Sansón en un abismo de debilidad y desesperación. Y así, en el silencio sepulcral de la noche, la traición de Dalila se erigía como un monumento a la ambición humana y a la fragilidad del espíritu frente a las sombras que acechan en lo más profundo de la noche. En un desenlace cargado de tragedia y desesperación, Sansón, el poderoso y temido guerrero, se encontró cautivo y cegado por sus enemigos filisteos. Privado de su fuerza sobrenatural, languideció en las tinieblas de la esclavitud, su alma atormentada por la pérdida de su don divino y la traición de su amada Dalila. Sin embargo, en su hora más oscura, una chispa de esperanza ardió en su corazón vengativo. Convocado para entretener a los filisteos en un festival en honor a su dios pagano, Sansón se encontró en el centro de un vasto templo, rodeado de burlas y risas malévolas. En un último acto de desafío contra sus captores, clamó a su creador por la restauración de su fuerza, una petición que fue concedida en un estallido de energía divina. Con la fuerza renovada, Sansón abrazó las columnas del templo con ferocidad despiadada, desencadenando un cataclismo infernal. El edificio se estremeció con un estruendo ensordecedor, mientras las columnas cedían bajo el peso de su furia. En medio del caos y la destrucción, el coloso guerrero y sus enemigos fueron sepultados bajo toneladas de escombros, un monumento a la caída de un titán y el triunfo efímero de la justicia divina en un mundo asolado por la maldad. La historia de Sansón comienza con su impresionante fuerza física, pero también revela su naturaleza orgullosa y arrogante. Su confianza en su propia fuerza lo lleva a subestimar a sus enemigos y a confiar demasiado en sus propias habilidades, lo que finalmente contribuye a su caída. Esta lección nos recuerda la importancia de mantener la humildad y la precaución, incluso cuando tenemos talentos excepcionales o ventajas innatas. La relación de Sansón con Dalila es un ejemplo clásico de una conexión tóxica. Aunque ella lo traiciona repetidamente, él sigue regresando a ella, cegado por el amor y la pasión. Esta parte de la historia nos enseña sobre los peligros de aferrarse a relaciones que son perjudiciales para nosotros
y cómo el apego emocional puede nublar nuestro juicio y llevarnos por caminos destructivos. Sansón, a pesar de su fuerza física incomparable, carece de autodisciplina y autocontrol en varios momentos de su vida. Su incapacidad para resistir las tentaciones y controlar sus impulsos lo lleva a situaciones peligrosas y, finalmente, a su propia destrucción. Esta lección nos recuerda la importancia de cultivar la autodisciplina y la capacidad de resistir las tentaciones, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. A pesar de sus numerosas fallas y errores, Sansón encuentra redención en su último acto de sacrificio, donde ofrece su vida para derribar el templo filisteo y liberar a su pueblo. Esta parte de la historia nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la capacidad de cambiar, incluso en los momentos finales de nuestras vidas. Nos muestra que, incluso después de cometer errores graves, aún podemos encontrar la redención a través del sacrificio y la acción desinteresada. En última instancia, la historia de Sansón es un recordatorio de que incluso aquellos con dones excepcionales y talentos sobrenaturales no están exentos de las luchas y tentaciones de la vida. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y fortalezas, y a reconocer la importancia de la humildad, la autodisciplina y el arrepentimiento en nuestro viaje hacia la madurez espiritual y moral.